¿Listos? Aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este podcast olvidado. Oigan, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea que lo estés escuchando. Bienvenida, gracias por estar al pendiente. Gracias por, no sé si es tu primera vez, no sé si has escuchado algunos episodios anteriormente, pero gracias por estar aquí. Este episodio es muy especial y lo verán al final del episodio. Porque tengo dos noticias. No sé si son sorpresas o no, pero sí son noticias. Pero bueno, antes de seguir con todo, pues quiero como comunicarles un poco qué ha pasado. Tengo 2 meses que dejé las redes sociales. No es por la cuaresma, porque la cuaresma todavía no empieza. Simplemente decidí como tener mi propio exilio. O no sé, decidí de alejarme de las redes sociales. En mi vida privada o en mi manera, en mi perspectiva, me habían estado afectando un poco, ¿no? Tanto en mis inseguridades, en mi productividad, en muchas cosas, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Ya es suficiente, ¿no? Aparte me estresaba, bueno, un sinfín de cosas. Entonces, borré las aplicaciones. Si ustedes ven, ahí todavía están mis perfiles y todo. Y ahí van a seguir, me imagino, por mucho tiempo. Pero borré las aplicaciones y no pretendo, pues, abrirlas o volver hasta un tiempo indefinido, la verdad es que no sé. Pero bueno, esa es una. Por si te estabas preguntando qué pasó con Jorge, ¿dónde está Jorge? Bueno, eso es lo que pasó. Aquí sigo, todo está muy bien, bendito sea Dios. Tengo todavía mi trabajo. Vivo en la ciudad de Denton, Texas. Trabajo en la parroquia de la Inmaculada Concepción como coordinador de jóvenes, de adolescentes más bien. Una de las razones por las que quise hacer este episodio es porque es el episodio número 60. Y pues nada más tenía 59 y como que me da un poco también de toque no terminarlo en 60, ¿no? Entonces, pues nada, y aparte el Señor me había estado presentando unas, lo que le llama San Ignacio, mociones, ¿no? Como algunas ahí ideas, inspiraciones de un tema muy bueno y que es algo que realmente estoy pasando. Hace poco, platicando con mi director espiritual, pues estábamos hablando por llamada y yo le decía, mira, pues he hecho estas actividades, estoy como viviendo estos sentimientos, bla. Y al terminar me dice, oye, pues qué padre, me recuerdas mucho a Ignacio de Loyola, cuando habla del tiempo tranquilo. Haz de cuenta que te escucho y te veo como si tú estuvieras en el tiempo tranquilo que habla Ignacio. Y yo, ¿de qué estás hablando? Y dice, sí, los ejercicios espirituales, acuérdate que Ignacio habla del tiempo tranquilo. Y la verdad es que yo desconocía esto. O cuando viví los ejercicios no me acordaba o no puse atención. Entonces, pues agarré mi libro de mis ejercicios, me puse a buscar también en el internet. Y me di cuenta de que Ignacio habla de 3 tiempos. 3 tiempos en los que uno puede tomar decisiones, ¿no? Y habla de este tiempo tranquilo. Y me llenó de mucha curiosidad, de mucha también inspiración. No sé, me intrigó mucho este tema y dije, creo que puedo compartirles un poco de esto a la gente que todavía está aquí escuchando, ¿no? A comparación de los demás episodios, pues este episodio no lo voy a compartir en mis redes sociales, no lo voy a mandar por WhatsApp. Lo dejaré, haz de cuenta que quien todavía esté por acá, quien le llegue la notificación de que he subido un podcast, bueno, pues ánimo, escúchenlo. Bueno, sin más preámbulo, porque ya llevamos mucho tiempo de presentación. Un pequeño disclaimer. Tengo a mi perrita Smiley aquí conmigo grabando. Entonces, si escuchan muchos ruidos, es porque no se queda quieta. Pero bueno, para que no te vayas, hablaremos de Ignacio de Loyola, cómo tomar decisiones y los 3 tiempos en los que uno puede tomar decisiones. Pero, como es costumbre, como es rutina, como es clásico de este podcast, iniciaremos con la anécdota, que en realidad no es una anécdota tal cual, pero es un conjunto de anécdotas
En fin, estaba pues pensando, ¿no? ¿Qué puedo hablar para este episodio, no? Que es muy especial para mí. ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo decir? ¿Qué anécdota? Tendrá que ser una anécdota, la mejor anécdota que tuviera, ¿no? Y realmente es que no tengo la mejor anécdota, lo lamento. Pero me puse a pensar los tiempos, el tiempo de Dios, el tiempo de Ignacio, todo esto. Y como me puse a revisar un poquito mi historia, mi pasado. Y todo en mi vida se ha llevado por tiempos, ¿verdad? Digo, lógicamente, ¿no? Cualquier persona, todos nos llevamos por tiempo, nos manejamos con tiempos. Pero a lo que me refiero es que en mis historias, en mis anécdotas, en mis... ¿qué te puedo decir? En estas testimonios que comparto, muchos de ellos tienen como la clave, ¿no? De que tardé tantos años, ¿no? De esto. Y eso es a lo que voy. Cuando les conté la anécdota de cómo aprendí música, que a lo mejor lo podrán encontrar, si no me equivoco, es en el episodio de celebrando el aniversario, mi pasado o algo así, ¿no? De cómo aprendí. Tardé 7 años para aprender música. La historia muy corta es que mi papá tiene una guitarra que duró 7 años en la casa. Y cada año yo intenté aprender y jamás pude aprender. Lo intentaba año tras año y no podía. Hasta que un noviembre del 2011, tomé la guitarra y empecé y aprendí mis primeros acordes, el círculo, y luego aprendí el piano. Y para los 4 o 5 meses ya me habían asignado de coordinador del coro. Y de ahí hasta entonces pues no he parado, ¿no? La música ha sido algo trascendental en mi historia, ¿no? Pero para llegar a ese momento tardé 7 años, desde que mi papá compró la guitarra y que yo lo intenté. También 7 años tardé con la idea de hacer un álbum. Me acuerdo que en el 2013, si no me equivoco, yo tenía una novia y le compuse una canción y la grabé con un amigo, y la grabamos muy inexpertamente, de verdad, muy... No sabíamos ninguno de los dos cómo grabar ni nada, pero grabamos esta canción. Y al año siguiente yo ya había compuesto unas cuantas canciones. Le dije, oye, pues vamos a hacer un álbum, ¿no? Y por varios años también intenté grabar un álbum. Tengo un amigo muy bueno, Axel. Él me acompañó por varios veranos. Cada verano intentábamos grabar, no sé, 7 canciones. Y lo que era junio, julio, grabábamos de, no sé, todas las canciones, y al final no sacábamos el álbum, no lo terminábamos, o luego empezamos de nuevo el otro año, etcétera, ¿no? Pero 7 años tardé hasta que, gracias a Dios, el año pasado salió pues mi álbum, ¿no? Que se llama SPE, S-P-E, En la Esperanza. 2 años para entrar a la universidad. Cuando me gradué de la preparatoria, pues estaba esperando lo que fue la residencia americana y la ciudadanía. Entonces me quedo 2 años sin estudiar, y eso me retrasó pues de mi generación, ¿no? Etcétera, ¿no? 5 años para terminar la universidad, 7 años para cortar el cordón umbilical. Y platico esto porque me acuerdo que en el 2014 el padre Eduardo, con el que compartí uno de estos podcasts, el del silencio, me decía, Jorge, tienes que aprender a cortar el cordón umbilical con tu ciudad, con tu familia, con tus amigos, no sé, a lo que estás apegado, ¿no? Y aunque yo viví en Monterrey, Corpus Christi, han visto que me la he pasado de lugar en lugar, hasta ahora que llegué a Denton dije, ay, caray, supe más o menos cómo era a lo que se refería el padre Eduardo, ¿no? 15 años para comprarme mi propio carro, y digo 15 años porque aprendí a manejar cuando tenía, ¿qué será? 13 años, 14 años. Tengo 28, bueno, más o menos son 15, 14, 15 años. Y el año pasado, no, el 2020, perdón, me compré mi camioneta, ¿no? Entonces por ahí, entre 14 y 15 años tardé para comprarme mi primer carro por mí mismo, ¿no? Que no fue de que me lo dio mi papá o un tío o lo que fuera, ¿no? Sino yo que con mi dinero me lo compré. Y entonces, pues en esta recapitulación me he dado cuenta que mi vida se ha llevado en base a esperar. 7 años para la música, 7 años para el álbum, 2 la universidad, etcétera, ¿no? Se ha llevado en tiempos. Mi vida se ha administrado en tiempos, ¿no?
que ahora que lo veo digo, wow, 7 años para aprender música, 7 con un álbum, no puede ser. Pero en ese momento no lo sentía, o a lo mejor sí lo sentía, pero jamás pensé que serían 7 años, ¿no? O 15 los que fueran. Entonces, pues nada, o sea, como vamos a platicar de lo que es el tiempo de Dios y los tiempos para tomar decisiones, pues quise platicarles ese pequeño como historia o introducción. Ahora, vamos ya a lo que es la palabra decisión y poco a poco entrar en ese tema. ¿Qué es la palabra o qué significa la palabra decisión? Y a mí saben que ya me gusta mucho buscar la etimología de las palabras, no solamente decir, pues me imagino que es esto, no. La palabra decisión viene del latín decisio y significa opción escogida ante todas las posibilidades. Y eso está bien interesante. Sus componentes léxicos son el prefijo de, que significa alejamiento o privación, de arriba abajo, caedare, cortar, talar, matar, y el sufijo sion, acción, efecto. Entonces, de una manera es como privarme, cortar, decidir, cortar, privar, ¿qué pudiera ser? Someter, comprometerme, o sea, opción escogida ante todas las posibilidades y ya, o sea, decido esto y me comprometo y ahí queda, ¿no? Dios nos ha dado la libertad de tomar decisiones, la libertad de escoger y el privilegio de ser libres. Hace poco platicaba con una amiga y me decía, yo le entrego todo a Dios y dejo que Dios haga lo que Él quiera, ¿no? Y así yo no me preocupo por tomar las decisiones, no me preocupo por nada. Le digo, no, pues es que no es así. O sea, Dios nos ha regalado este bello don del libre albedrío. Es un don que Dios nos ha dado, que nos diferencia. Dios nos los ha dado a nosotros y Él mismo lo respeta. Respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Y en este libre albedrío, Él confía y espera que nosotros pues tomemos las decisiones correctas. Obviamente Él tiene el poderío de todo lo que existe en ese mundo y Él gobierna, pero al final de cuentas Él no puede traspasar nuestra libertad. Es algo que nos enseña, ¿no? Entonces, nosotros nos corresponde tomar acción sobre este regalo. O sea, no sacarle, no temerle, no decir, ay, es que tengo mucho miedo de equivocarme, mejor le pido a Dios. Y muchos nos escudamos ante esta excusa, ¿no? No, es que yo le quiero entregar toda mi vida a Dios y dejo que Él decida por mí. Pero ponte a pensar, digo, probablemente si quieres que así sea, ¿no? Pero algunos nos escudamos en ese como, yo quiero que Dios obre en mi vida, yo quiero que Dios haga lo que Él quiera en mi vida. Y lo que suceda es porque Dios así lo quiso. Muchos nos escudamos con el miedo a elegir, con el miedo a equivocarnos. Y solamente, pues valga la palabra, nos hacemos cobardes y decidimos, mejor Dios, tú haz lo que tú quieras. Y a lo que sucede, a la consecuencia de, digamos, una decisión que queremos tomar, a la consecuencia de esa le decimos, Dios quiso o Dios no lo quiso, ¿verdad? Y así evadimos nuestra culpa, evadimos nuestra responsabilidad de equivocarnos o no. Y como dice en la gran frase de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, pues el gran poder que tenemos nosotros es la libertad de decisión, la libertad de hacer lo que queramos, ¿verdad? La libertad de optar, elegir, decidir, de llevar el rumbo de nuestra vida a donde quiera que queramos nosotros, ¿no? Pero esta libertad tiene una responsabilidad, ¿verdad? Y la responsabilidad es que, bueno, dependiendo de lo que escojas, dependiendo de las decisiones que tomas, es si llegas al reino de los cielos o no, si salvas tu alma, si no la salvas. Digo, nada más, ¿verdad? Para que sepas. Yo entiendo por qué muchos tenemos el miedo, ¿no? De tomar decisiones, pero al final de cuentas Dios nos ha confiado este regalo y Dios sabe y sabe que nosotros podemos tomar buenas decisiones y somos capaces. Y nos ha llenado de herramientas, de recursos, de tantas cosas que nos impulsan y nos llevan a tomar buenas decisiones. Entonces, primera enseñanza de este episodio es, yo tengo control sobre mis decisiones, yo tengo control sobre lo que yo decido hacer. Ahora, que lo que yo decida hacer
pase, digamos que si yo me quiero comprar un carro, ¿no? Yo decido, voy a comprar este carro azul. Ok, ya lo decidí. Pero al momento que llegas, resulta que el carro rojo está por allá y que no sé qué, y que está más barato y que mejor. Bueno, ok. Cambiaron las cosas, sucedieron de otra manera, pero yo decidí comprar el carro azul. Nadie me obligó, nadie me forzó, ¿me explico? Y entonces yo creo que ahí es la parte interesante. ¿Qué es lo que hacemos con nuestro don de elección? ¿Cómo lo administramos? Yo creo que nosotros somos administradores de esta voluntad y es nuestro deber ejercerla correctamente. Pero ¿en qué parte entra Dios? Bueno, la primera es buscar que mi decisión vaya paralela a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí con esta decisión que quiero tomar? Con este dilema, con este problema. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú quieres de mí en mi vocación? En mis planes a futuro. Estoy entre la espada y la pared. ¿Qué hago, Señor? ¿No? Y ahí es donde uno tiene que tomar la decisión de acuerdo a lo que Dios le dice, ¿no? ¿Y dónde entra la parte de Dios también? La smiley. ¿Dónde entra la parte de Dios? En el despojo del resultado. Decir, ok, Señor, yo decido esto. Y esto es lo que yo quiero. Y esto es lo que yo creo que me beneficia. Y te lo entrego. Te entrego mi decisión. Y el resultado puede ser otro totalmente contrario. O puede ser eso, ¿verdad? Pero es en el despojo. En el despojo de decir, ok, lo suelto. Ok, ya decidí, Señor. De aquí para adelante yo reconozco que ahora sí ya no tengo control sobre lo que pudiera suceder. Después de mí, yo ya no tengo control, ¿no? Yo no puedo controlar lo que el otro vaya a hacer, no puedo controlar lo que vaya a elegir el dueño de la fábrica, o no puedo controlar si estoy, por ejemplo, casado. No puedo controlar lo que diga mi esposa si estamos en el problema del divorcio. No puedo controlar una enfermedad, pero mi decisión ya la tomé. Eso es lo que yo te entrego, mi responsabilidad, mi capacidad de tomar decisiones, aquí está. De ahí en adelante, Señor, lo pongo en tus manos y que ahora sí, ¿verdad? Suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Pero creo que era importante hacerle saber que es nuestra responsabilidad tomar acción ahora sí que de nuestras decisiones, de nuestra voluntad. Y eso es un episodio en el cual platiqué hace, ¿qué será? En el 30 por ahí, no me acuerdo ya cuál era, donde les hablaba de esto, ¿no? De Adán y Eva y de nuestra capacidad de elegir, del principio y fundamento, etcétera, ¿no? A lo mejor se los dejo por aquí en la descripción. Pero bueno, con todo esto, vamos ahora sí a los 3 tiempos que San Ignacio propone. Dice Ignacio que hay 3 tiempos para tomar decisiones o para hacer una elección. Y esto es basado en los ejercicios espirituales de mi querido amigo Ignacio. Dice que hay 3 tiempos. El primer tiempo, y cito a Ignacio, dice: el primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad que sin dubitar ni poder dubitar, o sea, dudar, la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado, así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. Hay veces en que es por completo claro lo que Jesús y su causa me piden, en forma que no pueda yo ni dudar de ello. Así le pasó a Pablo y a Mateo. Dice Ignacio que este primer tiempo en el que uno puede tomar decisiones es cuando el Señor mueve y atrae su voluntad hacia ti, que sin dudar ni poder dudar, el alma, sigue a lo que se le mostró. Así como San Pablo o como Mateo. San Pablo, acuérdense que Jesús se le apareció: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mateo, ven, ¿verdad? Entonces, digamos que el primer tiempo es un regalo, es una gracia de Dios. En este tiempo o digamos en esos 3 tiempos de elecciones, ¿verdad? Uno de ellos es cuando, por gracia de Dios, nos es clarísimo lo que tenemos que hacer. Clarísimo, que nosotros no lo tuvimos ni quebrar, no tuvimos ni que pensar, no tuvimos ni que hacer nada, porque decía, oye, pues no hay de otra, o sea, ya nada más falta que un burro hable, que de hecho es bíblico, la burra de Balaam, o sea, ya es clarísimo que Dios quiere esto de mí, y eso es un regalo, es una gracia de Dios, ¿no? Y es padrísimo cuando pasa eso, porque, digamos, descansamos un poco del tomar decisiones, o incluso ahí pudiéramos todavía no decidir lo que Dios quiere, aunque sea muy claro, ¿no? Pero quien busca la voluntad de Dios
pues dice, ay, qué padre, qué buenísimo, qué fregón, porque ya sé lo que Dios quiere inmediatamente. O sea, se presentó de una manera milagrosa, privilegiada, que no puedo dudar, no puedo hacerme el oxiso, es aquí, ¿no? Y pensando en este primer tiempo, habrán escuchado los que ya tienen varios tiempos escuchando los podcasts, de aquel retiro de renovación nacional, en el que me fue muy claro lo que tenía que hacer, que yo estaba pensando entre si y regresar a lo que es la frontera o irme a Corpus Christi, etcétera. Y llegó una hermana y me dice, Jorge, haz esto y esto y esto, confía en Dios. Dios me dice que esto, me dio una palabra ahí profética y dije, pues no hay de otra. O sea, está clarísimo que Dios me quiere en Corpus Christi. Y bendito Dios que así fue, porque cuando me fui a Corpus Christi por segunda vez, nació este bendito podcast. Entonces Dios definitivamente quería que me fuera ahí, que me fuera a Corpus Christi. Otra oportunidad o otro momento donde recuerdo haber vivido el primer tiempo fue en el 2014, que también a lo mejor lo habrán escuchado en el podcast de mi historia, que es donde estaba trabajando en una taquería, en el Taco Palenque, ¿no? Y que yo platicando con un amigo, le comento que estaba a punto de ser corrido o yo iba a renunciar, y al día siguiente me dice, oye, te tengo una oferta. Tengo una florería y conozco un sacerdote y está buscando un trabajo, te pongo en contacto con él, y listo. A los 2 días ya había yo hablado con el padre y me había sido clarísimo que Dios me quería pues trabajando en la parroquia de Sagrado Corazón en Mercedes, Texas, ¿no? Y entonces, así, por ejemplo, por eso les decía lo de los 7 años, lo de los 8 o 5, lo que fuera, ¿no? Hay momentos en mi vida donde he vivido el primer tiempo y ha sido un descanso, ha sido una gracia, ha sido un regalo de Dios, ¿no? Porque Dios me dice, oye, Jorge, quiero que vayas y hagas esto. Jorge, quiero que... se me presenta clarísimo que, como dice San Ignacio, sin dubitar ni poder dubitar, sin dudar ni poder dudar, mi alma sigue a lo que se me fue mostrado, ¿no? Entonces, es el primer tiempo. Esa es la primera manera en la que pudiéramos decidir las cosas, ¿no? Por gracia de Dios, por regalo, se nos presenta clarísimo lo que Él quiere. Segundo tiempo. El segundo tiempo, dice San Ignacio, es cuando se toma asaz claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones, y por experiencia de discreción de varios espíritus. A veces eso mismo se me puede ir haciendo bastante claro poco a poco, a través de lo que me va pasando y de lo que voy viviendo y sintiendo por dentro, cuando todo ello va señalando un mismo camino para seguir a Jesús y trabajar por su causa. El segundo tiempo es algo similar al primero, pero en este caso no me es muy clarísimo a primera instancia. Acuérdense, estos son los 3 tiempos para tomar decisiones, ¿no? Dice San Ignacio que solo existen 3 tiempos en el que el hombre puede tomar una decisión. La primera, ya lo dijimos, es cuando por gracia de Dios se nos es muy claro. Este segundo tiempo toma, ahora sí que la redundancia, un poquito más de tiempo, ¿no? Pero es gradual. Yo creo que esa es la palabra, es gradual. Vamos en base a nuestro pasado, a nuestra experiencia, a nuestra claridad de ver. Dios se me ha mostrado de esta manera, Dios me ha hablado aquí, Dios me ha llevado aquí, Dios me ha hecho esto, y Dios me ha dicho estas palabras. Me he sentido así cuando me ha pasado esto con Dios, me he sentido así cuando cuando he sido tentado por el demonio, lo que sea, ¿no? Como una recopilación de emociones, de consolaciones y desolaciones, uno va discerniendo, entonces yo creo que esto que me está pasando en ese momento es lo que Dios quiere, en base como a tu historial, ¿no? Es como checar, digamos, tu pasado y hacer un recuento, ¿no? De acciones, de historias, esto. Ok. Pues se parece mucho a aquello que me pasó alguna vez. Se parece mucho a aquello que, no sé, cuando estaba en la universidad y que tenía esta novia, o cuando quería cambiar de carrera, lo que fuera, ¿no? Entonces, es como una pequeña evaluación de mi vida y en base a eso, decir, ok, Dios quiere que me vaya no sé, que decida que tome esta elección, perdón. Y aquí, pues tengo también dos historias. La primera fue pues reciente, ¿no? Ahora que llegué a Denton, Texas, fue muy, muy curioso porque yo había aplicado ya 37 trabajos en todo Texas, trabajos de diócesis, ¿no? De parroquias, de escuelas, etcétera, ¿no?
Y había tenido muchas entrevistas, había tenido varias ofertas, ¿no? De trabajo, incluso un campamento quería que me fuera de misionero por todo un año. Y de pronto me hablan de esta parroquia y me hacen una entrevista. Al principio digo, ay, no creo que voy a aceptar ese trabajo, no me llama la atención. Aparte que se habían equivocado, me habían puesto para coordinador de niños, de catecismo de niños, ¿no? Y yo buscaba una posición más juvenil. Entonces tomé la entrevista y con mucho respeto y ya. Me hablan a las 2 semanas o 3 semanas y me dicen, oye, te queremos ofrecer el trabajo de coordinador de catecismo para niños. Y realmente es muy, muy buen trabajo, ¿no? Tanto como el salario, las prestaciones, el seguro, todo. Es muy buen trabajo. Es un trabajo que jamás se me había presentado ni ofrecido. Pero no era algo que yo había aplicado. O sea, yo no había pedido trabajar para niños. Mi enfoque siempre había sido para jóvenes. Yo quería buscar algo de jóvenes. Y de verdad que batallé mucho para tomar una decisión y lo puse en la balanza y decía, Señor, pero es que ¿cómo? Y aquí es donde apliqué el segundo tiempo. Es que en otros momentos tú me has inflamado el corazón, le decía yo. Tú me has inflamado el corazón y me has llamado. O sea, como que la variable o la variante ahí era mi corazón que me decía, sí, quiero hacer esto, sí. Me sentía motivado, inspirado, llamado. Creo que esa era la palabra, llamado. Y le decía, y aunque este trabajo es muy, muy bueno y probablemente va a ser la única oportunidad de trabajo que tenga, porque ya habían pasado meses y nadie no había recibido una nueva oferta de trabajo, dije, Señor, yo no siento que tú me estés llamando a este trabajo. No veo que tú me estés llamando a esta posición. Y con todo el dolor de mi corazón y el miedo incluso, porque le dije a Dios, Señor, te entrego este trabajo, te entrego esta edición. Pues sí, ahora sí, una decisión de decir no, confiando que tú me vas a proveer el trabajo al que tú sí me llamas. Dije, no me voy a ir por el camino fácil. Yo prefiero ir al camino en el que tú me llamas, que sea en lugar del camino fácil, ¿no? Y realmente fue una decisión muy difícil porque me tuve que hacer este segundo tiempo que era pensar, a ver, cómo Dios me ha hablado, ¿no? Es que en comparación de otras ocasiones no ha sido así, etcétera, ¿no? Total, tomé la decisión y le dije que no al padre, al párroco. Le dije, Padre, con todo el dolor de mi corazón, pero no creo que Dios me esté llamando en este momento a esa posición. Y con mucho miedo porque dije, ¿y si nadie me vuelve a hablar? ¿Y si la cajeteé? O sea, si me equivoqué, ¿qué hago? Ni modo, híjole. Bueno, pues a confiar en Dios, Señor, te entrego el resultado de mi decisión. Volviendo a lo que les dije al principio, te entrego el resultado de mi decisión y soy responsable de mi decisión. Pues 3 semanas después me vuelven a hablar la directora de la escuela en la que trabajaba y me dice, Jorge, felicidades por tu nuevo trabajo. Y yo, ay, ¿de qué me está hablando? Y dice, sí, me habló el padre, este padre de tal nombre, ¿no? Para preguntarme sobre ti. Y le dije, ay, pero si este trabajo yo lo rechacé hace semanas, ¿por qué está hablando? Pues al día siguiente recibo una llamada del padre y me dice, Jorge, tengo otra propuesta de trabajo para ti. Resulta que la posición de jóvenes se acaba de abrir por X o Y circunstancia y me acordé que tú estabas más interesado en trabajar con los jóvenes. ¿Cómo ves? Son los mismos, el mismo salario, mismas prestaciones, mismo todo que la posición de niños, nada más que este es para jóvenes. ¿Qué opinas? No, pues ahora sí que... le dije, padre, deme un rato, deme un día para contestarle. Ok, claro que sí. Hablé con unos amigos, hablé con con mis guías espirituales, ¿no? Y recuerdo que una persona que me dice, Jorge, estás como la burra de Balaam. Es un pasaje de la Sagrada Escritura, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien cómo iba, pero que total, la persona que iba montada en el burro fue tan terco en ir a cierta dirección que hasta en un punto la burra se volteó, lo tumbó. Él dijo, ¿qué no estás viendo? ¿No estás escuchando? Que, no sé, Dios te quiere a este otro lado. Digamos, parafraseando la escritura, ¿no? Y entonces dije, ay, pues es cierto, Dios me quiere aquí, ¿verdad? Y al siguiente día o en esa misma tarde le hablé. Le dije, padre, acepto la oportunidad. Y a los pocos días, semanas, me mudé.
Y bueno, llegué un 3 de julio del 2011, de 2021. Y pues ya en este próximo julio cumpliré un año, que se ha pasado tan rápido. Y no tienen la idea de cómo me he sentido realizado en varias partes de mi vida, varios aspectos. Ha sido una bendición estar aquí, totalmente. Ha sido una gracia de Dios. He vivido tantas cosas muy bonitas, muy padres. He conocido gente extraordinaria, excepcional. Y definitivamente fue una entrada, una nueva etapa de mi vida. Entonces, pero bueno, todo esto, para llegar a ese momento tuve que tomar la decisión basado en el segundo tiempo de Ignacio, ¿no? De decir, ok, en mi historia, en mi pasado, ¿cómo me ha hablado Dios? ¿Cómo se ha manifestado? Ok, bueno, yo creo que Dios quiere esto de mi vida, ¿no? Entonces, como un pequeño resumen, el segundo tiempo es hacer como una recopilación de experiencia de consolaciones y 10 desolaciones en mi vida, ¿no? Y a través de eso se va haciendo claro poco a poco. Que a final de cuentas también es gracia de Dios, ¿no? Porque la claridad nos va viniendo de Dios y en este caso, pues sí, o sea, salió la segunda oportunidad del mismo Padre que, de hecho, una de las razones por la cual acepté fue por la humildad del Padre, de que Él mismo fue el que me habló y me decía, Jorge, esto y otro. Y de hecho, perdón, larga historia, pero estaba también pendiente porque me acababan de ofrecer un trabajo 2 días antes de ese trabajo, ¿no? Aquí cerca de Denton. Entonces también estaba como que ahí en la disyuntiva de qué hacer o no. Pero al final decidí aquí, ¿no? Entonces, bueno, ese es el segundo tiempo. Otra vez, recapitulación. El primer tiempo es claridad total de Dios, ¿no? Dios te dice, hey, aquí te quiero, aquí te vas, vámonos. Y segundo tiempo es cuando en base a nuestra experiencia, a nuestro historial, vamos decidiendo que yo creo que Dios me quiere aquí, ¿verdad? O lo que vamos viviendo en ese momento, ¿no? Yo siento que Dios me mueve, yo siento que Dios me llama, me trae, etcétera, ¿no? El tercer tiempo es el que me decía mi amigo. Dice Ignacio, el tercer tiempo es tranquilo, considerando primero para qué es nacido el hombre, es a saber, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su alma. Y esto deseando elige por medio una vida o estado dentro de los límites de la iglesia, para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación de su alma. No, Ignacio, hablas bien difícil. Pero el punto de esto es, dice Ignacio, pues en el tercer tiempo es un tiempo muy tranquilo donde no hay consolaciones, no hay desolaciones, no hay una claridad total de Dios, o sea, que te esté moviendo, que te esté inflamando el corazón, que te esté presentando todo de una manera clarísima. No, es un tiempo muy tranquilo. Y en este tercer tiempo es pensar cuál es mi propósito en esta vida. Y en base a ese propósito de mi vida es tomar decisiones. Bueno, mis decisiones serán en base a lo que Dios me ha llamado para alabarlo y para salvar mi alma, ¿no? Para servirle. Es lo que dicen en el principio y fundamento, ¿no? Y en este tercer tiempo, como es un poco más complejo, es un tiempo tranquilo donde uno no es como, digamos, ayudado por estas mociones, por estas consolaciones, desolaciones, por esta gracia, claridad de Dios. Ahora que uno tiene que valerse de su propio razonamiento y de su propio, digamos, pues echarle ganas en el discernimiento, ¿no? Entonces, hay 2 modos en este tiempo, en este tercer tiempo, en el tiempo tranquilo, que es el que me decía mi amigo. Hay 2 modos de tomar decisiones. Y una es, primer modo, para que no te me confundas, es el primer modo. Primer modo tiene 6 puntos. Y ya se me está haciendo un poco extenso este episodio, pero no pasa nada. En el primer modo son 6 puntos. El primer punto es dice Ignacio, proponerse delante la cosa sobre la que quiero hacer una elección. Como por ejemplo tomar o dejar oficio o beneficio, ¿no? Es decir, ok, tengo que tener la claridad sobre lo que quiero decidir. Delante de mí, ¿qué es lo que quiero decidir? No sé, si 2 trabajos, 2 oportunidades de trabajo, o la mudanza a alguna otra ciudad, o no sé, ya entrando en materia fuerte, ¿no? Que tengo una novia, pero a lo mejor me quiero ir al seminario, o a lo mejor, no sé, no quiero terminar con la novia, o no sé, quiero cambiar de carrera, etcétera, ¿no? Poner en la balanza, poner frente a mí en la mesa
la materia sobre la que quiero tomar una decisión. Dice el segundo punto de este primer método, de este primer modo. Es menester, es digamos obligación nuestra o responsabilidad, tener por objeto el fin para el que he sido creado, que es para alabar a Dios, salvar mi alma y además de esto hallarme indiferente sin alguna afección desordenada, de manera que no esté más inclinado ni aficionado a tomar la cosa propuesta o dejarla. Sino que me halle fiel como en la balanza para seguir aquello que sintiere ser más para gloria y alabanza de Dios nuestro Señor. O sea, que al momento de presentar este dilema, es decir, ok, no voy a hacer una decisión como injusta. Voy a ser muy neutro, muy parcial y no me voy a inclinar a otra. Voy a como soltar mis apegos, ¿verdad? Ahora sí me voy a desapegar. Y en base a eso voy a seguir, ¿no? Entonces, muy importante en este primer método, en este primer modo, es primero tener en cuenta sobre lo que voy a decidir. Segundo, es no tener como lados, ¿no? No verme, ay, es que este me gusta mucho. No, es ser completamente justo, neutro, honesto consigo mismo. Y sobre todo, que lo que me mueva es buscar la voluntad de Dios, cumplir el propósito por el cual he sido creado. Tercer punto, dice, pedir a Dios nuestro Señor que quiera mover mi voluntad y hacerme sentir internamente lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta. O sea, aquí es como también un poquito de pedirle ayuda a Dios y decirle, Señor, pues no he recibido consolaciones, no he recibido desolaciones, no he recibido movimiento en mi espíritu, pistas, ¿verdad? Entonces te pido que me muevas, que me ayudes a internamente a decidir sobre lo que tú me quieres, sobre lo que tú quieres para mi vida, ¿no? Es como pedirle, Señor, llévame al primer tiempo, ¿no? Dame la claridad, ¿no? Que a lo mejor este tercer tiempo en algunas ocasiones se puede convertir así, ¿verdad? Pero volviendo a lo que dije al principio, es nuestra responsabilidad tomar decisiones y adoptar esta capacidad de razonar en nuestras decisiones. Cuarto punto, y aquí es el punto clave del primer método, es considerar razonando cuántas ventajas o provechos se me siguen con tener el oficio o beneficio propuesto para la sola alabanza de Dios nuestro Señor, o por el contrario, considerar asimismo las desventajas y peligros que hay en el tener. Mirar las ventajas y provechos en no tener y ver por el contrario las desventajas y peligros en el mismo no tener. Ay, Ignacio, sigues hablando muy difícil, pero te lo pongo facilísimo. Es hacer una lista de pros y contras. Es lo que dice Ignacio en este cuarto punto, es hacer una lista de pros y contras de cada opción. Digamos que te quieres, estás entre dos carreras universitarias o estás entre dos ciudades a las que te quieres mudar por futuro laboral. Bueno, primer carrera, digamos, arquitectura. Ok, voy a poner todos los pros de entrar a la arquitectura y todos los contras. Y volviendo al segundo punto, es hallándome indiferente, ¿no? No de que, ay, es que aquí está mi amiguito. No. Es ser bien justo, bien honesto, nada balanceado sobre uno u otro, ¿no? Y igual, digamos, mi segunda carrera a lo mejor medicina, ok, todos los pros y todos los contras. Eso es lo que dice en el cuarto punto, considerar razonando hacer una lista de pros y contras de ambas opciones. El quinto punto de este primer método es, después de que así he considerado y razonado viendo los pros y contras sobre la cosa propuesta, mirar a dónde se inclina más la razón y así se debe tomar la determinación sobre la cosa propuesta, según el peso de la razón y no el atractivo sensible. ¿Escuchaste eso? Según el peso de la razón y no el atractivo sensible. O sea, en base a lo que estoy viendo, con mi razonamiento, con mi capacidad y mi libertad de, pues ahora sí que, a diferencia de los animales, con mi capacidad de razonar, ¿cuál de estas dos opciones es la más razonable de tomar? Y obviamente primero, volviendo al primer punto, ¿no? En base a salvar mi alma, en base a que me lleve a mi santidad, ¿no? A ser santo. ¿Cuál de estas dos opciones me lleva más a eso, no? Siendo razonable.
y no dejarme llevar por las emociones, por el sentido, ay, es que en esta ciudad iba a estar mi familia, o en esta, no sé, lo que fuera, ¿no? En esta carrera me iba a ayudar a esto, que lo otro, etcétera, ¿no? O sea, no dejarse llevar por las emociones, por el sentimentalismo, sino por la razón. Y es algo muy interesante que dice Ignacio, ¿no? Dejar los apegos y en base a la razón, ¿cuál de las dos es la más lógica o la más razonable de tomar una decisión? Y el sexto punto de este primer modo, de este primer método es: hecha esa elección o deliberación, la persona que la ha hecho debe ir con mucha diligencia a la oración delante de Dios y ofrecerle esta elección para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar si es su mayor servicio y alabanza. ¿Escuchaste eso otra vez? Dice: habiendo hecho este trabajo de razonamiento, de discernimiento, de elección, ahora sí, lo llevo y lo pongo frente a Dios, frente a su divina majestad, dice Ignacio, y lo ofrezco. Señor, te ofrezco esta decisión que tuve, esta decisión que tomé, y si tú quieres darme una confirmación, es para ti, Señor, para tu alabanza, ¿verdad? Pero yo ya tomé una decisión. ¿Ok? Es lo que dice en este sexto punto, ¿no? Habiendo hecho la elección, la persona debe ir con mucha diligencia a la oración delante de Dios y ofrecerle esa elección. Señor, te ofrezco que ya elegí la carrera, te ofrezco que ya elegí entrar al monasterio, te ofrezco que ya me voy a mudar, te ofrezco que ya tomé este trabajo, te ofrezco que no sé, lo que fuera, ¿no? Me voy a casar con esta persona, te lo ofrezco. Y si tú, Señor, me quieres dar una confirmación de esta decisión que he tomado, es para tu gloria y para tu alabanza, ¿no? Es como la cereza en el pastel, ¿no? Entonces, resumen, ese es el primer método, el primer modo de Ignacio en el tiempo tranquilo, otra vez cuando no hay consolaciones, desolaciones, cuando no hay, digamos, ayudaditas de Dios. No lo digo en el tema muy serio, ¿no? Porque si no me lo tomen a mal. Pero, o sea, cuando no es muy claro el asunto de que con las emociones, la consolación, desolación, viene el primer modo del tercer tiempo, en el tiempo tranquilo, que es otra vez hacer toda esta bola de cosas que les dije, proponerse la cosa, hacer la lista de pros y contras, tener en cuenta para qué he sido creado y mi propósito en la vida, ¿no? A qué Dios me llama a hacer en esta vida, a hacer la lista, considerarlas con la razón, no con los sentimientos, no con las emociones, y llevarlo ante Dios mi decisión tomada. Ese es el primer modo de Ignacio. Ahora, en este también tercer tiempo, en el tiempo tranquilo, cuando no hay consolaciones, desolaciones, no hay movimiento, hay un segundo modo. Y ahí les va. Espero que estén tomando notas, ¿eh? El segundo modo, la primera regla es que aquel amor que me mueve y me hace elegir tal cosa descienda de arriba del amor de Dios, de forma que el que elige sienta primero en sí que aquel amor mayor o menor que tiene la cosa que elige es solo por su creador y Señor. De una forma resumida es que lo que quiero decidir no sea un amor propio, no sea un amor como un egoísmo, no sea mi soberbia, no sea mi orgullo, sino que sea un amor que venga de arriba, ¿no? Que un llamado, haz de cuenta, pudiera ser eso, ¿no? Un llamado, un decir, ay, es que Dios me ama. Yo creo que Dios, no sé, me permite amar esta elección o esta opción, ¿no? Y ese se pone un poco más tranquila hasta cierto punto. La segunda regla es mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido y deseando yo toda su perfección, considerar todo lo que yo le diría que hiciese y eligiese para mayor gloria de Dios, nuestro Señor, y mayor perfección de su alma, y haciendo yo otro tanto, guardar la forma de proceder que pongo para el otro. Resumen de esta segunda regla es, digamos, ¿les ha pasado que les dan consejos a alguien, verdad? Pero cuando les toca a ustedes, no lo siguen. Haz de cuenta que Ignacio dice, bueno, ahora sí síguelos, por favor. No seas menso. La segunda regla es pensar en un hombre, ¿verdad? Imaginarnos una persona que está pasando por las mismas situaciones que nosotros, ¿no? Y nosotros, pensando en su salvación, pensando en lo mejor para esa persona, darle un consejo.
digamos, aconsejar a otra persona, ¿no? Con nuestros mismos problemas. Al primo de un amigo, haz de cuenta, el primo de un amigo. Entonces, esta es la segunda regla o el segundo, digamos, tip que nos da Ignacio, ¿no? Considerar a un hombre que nunca he visto ni conocido y deseando su perfección, decirle lo que hiciese o eligiese para mayor gloria de Dios. Darle un consejo, ¿no? Ahora sí, digamos, aconsejarte o aconsejar a esta otra persona, ¿no? Y en base a ese consejo decir, ay, caray, pues resulta que eso es lo que tengo que hacer. A veces nos sale más fácil aconsejar y gobernar sobre la vida de otras personas, ¿no? Ay, me es más fácil decirle a mis amigos lo que tienen que hacer que lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, como ponernos en ese truco, ¿no? De pensar que es mi amigo el que está pasando por el problema y le voy a aconsejar todo. Y, ay, Dios santo, a lo mejor en el momento en el que lo aconsejé, me di cuenta que había estado omitiendo estas palabras, estas contemplaciones, lo que fuera, ¿no? La tercera regla, Ignacio se pone intenso y dice, como si estuviese en el momento de la muerte, considerar la forma de proceder y la norma que entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección, y rigiéndome por esa norma he de tomar mi determinación. O sea, pensar en el momento que estoy a punto de morir y decir cómo hubiera sido mi vida si hubiera elegido esta opción o la opción B, ¿no? Si estuviera a punto de morir, ¿cómo hubiera querido que fuera mi vida? No, pues yo creo que hubiera querido que mi vida fuera con esto. Ok, pues ahí está, ¿no? Es una otra manera como de suscitar estas claridad, ¿no? Al tomar decisiones, ¿no? Pensar en el punto de mi muerte, en el punto de mi último día, ¿no? Es decir, estoy a punto de morir, ¿cómo hubiera querido que fuera mi vida? Ok, decido esto, decido la carrera de lo que fuera, ¿no? O la ciudad o el trabajo, lo que fuese, ¿no? La cuarta regla y última regla de este segundo modo es mirando y considerando cómo me hallaré en el día del juicio. Pensar cómo querría entonces haber deliberado acerca de la cosa presente y la forma de proceder que entonces querría haber tenido. Ahora para que entonces me halle con entero placer y gozo. Digamos, esta cuarta regla es verme en el día del juicio y cómo Dios me va pues ahora sí que a juzgar, ¿no? Me va a decir, oye Jorge, pues decidiste esta opción, ¿por qué la decidiste? ¿No viste que no era para tu salvación? ¿No viste que era para el otro, esto, el otro, ¿no? Entonces, estas últimas dos reglas se ponen ya muy catastróficas, pero yo creo que pues sí, son medidas que se tienen que tomar cuando la situación lo amerita, ¿no? Cuando de plano estamos pa'l perro y no sabemos ni qué decidir. Bueno, pensar en el momento de nuestra muerte y qué elegiría en ese momento o qué hubiera querido haber elegido. O la cuarta, pensar en el momento del juicio, ¿no? Y cómo me va a juzgar Dios al momento de que ya esté en el purgatorio o en el juicio y Dios me diga, ¿por qué tomaste esto? ¿Por qué decidiste esto en tu vida? Lo que fuese, ¿no? Nota, tomadas las reglas anteriores para mi salvación y mi tranquilidad, haré mi elección y oblación a Dios nuestro Señor. O sea, conforme al sexto punto del primer modo. O sea, que igual, estos dos modos nos propone Ignacio que debemos tomarlos en conforme a nuestra salvación y tranquilidad eterna, ¿no? Y una vez tomada la elección, hacer nuestra entrega a Dios, soltarlo, suéltalo, ya no controles lo que sigue, ¿no? Suéltalo y ahora sí que deja a Dios ser Dios, ¿no? Pues esos son los tiempos, los tiempos de elección, dice Ignacio. El primer tiempo, que es cuando, sin dudar, cuando seríamos demasiado ciegos para no hacer lo que Dios quiere, ¿no? Decir, ay Dios santo, se me está presentando de una manera tan clara que me estás, no sé, me está cegando, Señor. Esto es claro, es lo que tú quieres. El primer tiempo de Dios. El segundo tiempo es tomar un poco de introspección a mi vida y decir, ok, Dios me ha hablado en el pasado de esta manera, Dios me ha llevado por esos rumbos, Dios me ha movido, me ha hecho sentir estas cosas, yo creo que va por aquí. Y el tercer tiempo es el tiempo tranquilo, cuando no hay emociones, consolaciones, desolaciones, uno va tranquilamente, está en un momento realmente muy tranquilo, ¿no? No hay tormentas, no, el agua no está alterada,
Uno simplemente va, sigue viviendo su vida y no está mal vivir en el tiempo tranquilo. Incluso yo creo que es muy bueno también porque nos ayuda a ejercer nuestra capacidad de tomar decisiones en base a estos dos modos que nos dice Ignacio. Y bueno, tomando en cuenta lo que dice Ignacio sobre los tiempos y las maneras de tomar decisiones, yo he tomado una decisión. La decisión, y esa es una de la primera noticia o la primera sorpresa, la decisión es que doy por culminado este podcast, no solo este episodio, sino este show, o lo que tú quieres llamar, este canal de podcast. Decido terminarlo por ahora. No sé si en algunos años, algunos meses, a lo mejor Dios me habla y me dice, Jorge, quiero que hagas esto. Ok, pues si volvemos al primer tiempo donde Dios me dice claramente que quiere hacer algo de mí, excelente, Señor. Así lo fue cuando inicié el podcast. Estaba en un primer tiempo. Me fue muy claro que Dios quería que hiciera este podcast y lo vi clarísimo, ¿no? Y así le seguí por 2 años, pero últimamente ya no siento el llamado. Últimamente ya no veo el plan de Dios donde me dice, Jorge, quiero que sigas con este podcast. Y está bien. Yo no sé si a lo mejor tú estás enojada o enojado o estás triste, lo que fuera. Pero está bien, hay demasiadas personas muy buenas, demasiados creadores de contenido muy buenísimos, muy sabios y de los cuales hay que aprender muchísimo, ¿no? A mí me toca retroceder un poco y me da mucha paz y mucha tranquilidad retroceder en este aspecto. Y doy gracias a Dios, bendigo a Dios por estos 2 años y medio que ha estado el podcast de Tú Puedes Ser Santo. Doy gracias a Dios, a los amigos, a los conocidos, a toda la gente que Dios me ha llevado a encontrar a través de este bendito podcast. He hecho buenísimos amigos, he hecho conexiones inigualables y todo gracias a este bendito podcast de Tú Puedes Ser Santo. Entonces, bueno, en base a este tiempo tranquilo en el que me encuentro, en base a que no recibo consolaciones, desolaciones, tomé la decisión de terminar este podcast. Y pues nada, te pido que ores mucho por mí. Estoy en una etapa de mi vida muy bonita, muy sabrosa, también muy tranquila. Estoy en el tiempo tranquilo, como me dijo mi amigo, tiene muchísima razón. Estoy en mi tiempo tranquilo y me toca trabajar. Te comparto que en febrero 2 terminé mi consagración de San José. Entonces oficialmente soy consagrado a mi padre San José. Y nada, voy trabajando en mi persona, voy trabajando en mi vocación, voy trabajando en lo que quiero hacer, voy trabajando en mi castidad, voy trabajando en mis virtudes. Pues nada, eso es todo. Les quiero compartir 2 cosas antes de terminar este podcast. El primero es una carta que hice hace, ¿qué será? El año pasado, cuando mi amigo Chuy, el padre Chuy, se iba a ordenar sacerdote. Y me acuerdo que estábamos en la cocina de la rectoría, de la parroquia, y platicábamos, ¿no? Él platicaba de lo que pudo haber pasado si no hubiera decidido irse al seminario, si no hubiera decidido optar por el sacerdocio, ¿no? Y me platicaba muchísimas cosas, ¿no? Yo también le platicaba algunas cosas que estaba pasando. Y dijo, ahorita vengo, ya me voy a bañar para irme a ordenar sacerdote, ¿no? Para que me ordenen sacerdote. Y yo, ok. Entonces, en ese momento me llegó una inspiración muy, muy bonita. Y me puse a escribir. Normalmente escribo canciones cuando tengo muchas emociones, cuando tengo muchos sentimientos, escribo canciones. Pero en este momento escribí una carta. Y te quiero compartir esta carta. Se llama Carta a mí mismo. Y dice: mí mismo. Estoy contento con los cambios que estás teniendo en tu vida. Estoy muy orgulloso de ti y pido porque sigas ese camino. Admiro tu capacidad de ir por todos lados,
y llevar a tu buen amigo Jesús contigo. Sigue así, sé aventurero, arriésgate por Jesús, aviéntate aún con la venda en los ojos y por sobre todo, no dejes tu autenticidad. En ocasiones quisiera que en algún momento dejaras de esperar tanto, de ser tan soñador, de vivir en tus propias fantasías y de pensar que Dios tomará un rol en tus cuentos creados. Pero no es así. Eso es lo que más te hace ser tú. Esa virtud para soñar en grande y lograr cosas grandes. Me duele tanto verte subir cuando te ilusionas con las ideas y sueños que hay en tu mente. Veo cuando tu estómago se revuelve por miedo a un día lanzarte corriendo hacia tus sueños y descubrir que al llegar no hay nada, y después nada, y al final nada. Te diría que dejaras de esperar para sorprenderte cuando lleguen esos tiempos de tus sueños, pero entiendo que no puedes dejar de esperar. Así que, mi querido Jorge, si te sirve mi consejo, aprende a vivir con esa revoltura del estómago. Sueña y sueña aún más de lo que ya lo haces. Si antes creabas cuentos, ahora crea novelas. Añádele secuelas. Sé más tú. Olvida a las voces que son como grilletes en tus pies, que no te permiten subir más. Vive esa creatividad y ese ser fantasioso como el niño que siempre has sido. Te has dejado envolver por tantas ecuaciones, organizaciones, reglas y formas que has limitado tu capacidad de crear. Recuerda que eres hijo de un creador y que tu capacidad para crear la llevas en las venas, en el corazón y en el alma. No te limites a soñar, a pensar, a imaginar. Haz lo que suceda. No reprimas tantas historias de amor que hay en tu cabeza que nacen en lo profundo de tu corazón. No esperes a que te sucedan. Ve y constrúyelas. Construye tu propia historia de amor. Construye tu propio cuento y vuélvelo realidad. Te recuerdo nuevamente, Dios confía plenamente en ti. Cuando Él te hizo soñador, no fue para que lo limitaras y lo tiraras a la basura. Esa capacidad tan enorme de soñar, que solo puede provenir del Creador, está en ti para extenderse hacia la realidad. Solo recuerda que tú no controlas el tiempo. Ese bendito tiempo tiene un rol importante en tu vida. Así que sé su amigo. Aprende a dialogar con él. Cuando sepas convivir con el hermano tiempo y entenderlo, lograrás cosas maravillosas. Por último, abre tu corazón, no lo endurezcas. Ábrelo más y síguelo abriendo. Ese será tu motor durante todo este camino. Con mucho cariño y con muchas mariposas en la panza, tu yo que te ama tanto. Y bueno, para terminar este podcast, este episodio y en general todo, les quiero compartir una de mis oraciones cantadas, una de mis tantas peticiones y plegarias que he hecho y que he convertido en música. Pues nada, se las quiero compartir con mucho cariño, esperando que todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos platicado, las anécdotas, los chistes que no dan risa, las historias de santos, todo siempre haya servido para mayor gloria de Dios. Y les comparto con mucho cariño esta oración que se llama El tiempo de Dios. Desde pequeño me enseñé a caminar y al poco tiempo correr quería ya, siempre soñando ser grande como los demás. Tiempo ha pasado y el niño aquel aún no ha dejado de soñar. Es que es muy difícil tener que esperar y a veces quisiera
poder el tiempo manipular, mas yo entiendo que no tengo el control, porque las cosas suceden en el tiempo de Dios. Por eso ahora es mejor disfrutar cada minuto que en vida se nos da, agradeciendo por quien a tu lado hoy está, sabiendo que del tiempo Dios se encargará. He vivido apurado por tener que llegar a un momento en mi vida donde aún no me ha tocado estar, y no hay manera que lo pueda apresurar, porque el hermano tiempo en manos de Dios está. Por eso ahora es mejor disfrutar cada minuto que en vida se nos da, agradeciendo por quien a tu lado hoy está, sabiendo que del tiempo Dios se encargará. No dejes de soñar, sigue buscando, Dios te compensará. Sigue esperando, confía en Él, ya verás que todo saldrá bien. Por eso ahora es mejor disfrutar cada minuto que en vida se nos da, agradeciendo por quien a tu lado hoy está, sabiendo que del tiempo Dios se encargará. Es mejor disfrutar que en vida se nos da, por quien a tu lado hoy está, sabiendo que del tiempo Dios se encargará. Amén. Pues mis queridos hermanos, hermanas, pues nada, muchas gracias. Que Dios los siga bendiciendo. Pidan mucho por mí. Manténganme en sus oraciones. Yo los mantendré en las mías. Y nada, que Dios les siga bendiciendo. Que tengan una excelente semana, un excelente mes. Acuérdense de tomar buenas decisiones, de pensar en a qué les llama Dios como primer objetivo, a qué les mueve Dios, para qué los ha creado. Y por último te recuerdo algo súper importantísimo que no quiero que jamás se te olvide, y es que tú puedes ser santo. Amén. Amén. Hasta luego.